sacando el que es más importante para que ustedes se queden con él en esta asignatura. Miren aquí la conferencia de los ácidos nucleicos. Son las últimas macromoléculas que vamos a estudiar. Fíjense que aquí estamos hablando de esta enfermedad y también creo que utilizamos el SIDA para otras clases también. Bueno, vamos a leer esta. A ver, Andrelis, ¿puede leerla? Claro, profe. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Ivy Shatter es una drogadicta intravenosa de 26 años que ha admitido haber compartido agujas no estériles con otros adictos durante años. 5 meses antes de haberse presentado a urgencias del hospital, tras una noche de abundante sudoración, había experimentado durante 3 semanas un síndrome semejante a la gripe, con fiebre, malestar y dolores musculares. Hace 4 meses notó el abultamiento generalizado de sus ganglios linfáticos, asociado con escalofríos, anorexia y diarrea, lo que la hizo perder unos 10 kilogramos de peso. Los análisis resultaron positivos para el virus de la inmunodeficiencia humana. Con sus síntomas indicaron que tiene ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Inició un tratamiento con varios fármacos que incluyen sidobudina, que antes se llamaba acidotimidina. Mírenlo ahí, esa es la estructura. ¿Ustedes ven? ¿Y qué veo yo en esa estructura? Una ribosa, una base nitrogenada y esto que hay aquí. Que es no, esos son nitrógenos. Es una alteración, una estructura que se parece a un nucleócido. A ver el comentario ahora. Comentario: síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. La evolución clínica de Ivy Shatter es la típica del desarrollo total de SIDA, en este caso producido por el uso de agujas contaminadas con el VIH. El progresivo deterioro inmunológico que acompaña a esta enfermedad da lugar, en última instancia, a las infecciones oportunistas que pueden aparecer de por vida con hongos como Cándida o Cryptococcus, otros virus como citomegalovirus, herpes simplex y bacterias como Mycobacterium, Pneumocystis carini y Salmonella. La incompetencia inmunológica también frecuentemente es consecuencia de la aparición de neoplasias, como sarcoma de Kaposi o linfoma de Hodgkin, así como de meningitis, neuropatías y trastornos neuropsiquiátricos que provocan una disfunción cognitiva. Aunque los avances recientes de la terapia con fármacos pueden disminuir el desarrollo de la enfermedad, aún no hay disponible ninguna cura. Muy bien. Es para que ustedes vean ese tratamiento que le damos con esas sustancias que parecen nucleótidos. Es un tratamiento para hacer que la enfermedad no progrese, pero no para nosotros poderla eliminar, sino lo que estamos deteniendo su progreso. Fíjense, y después en el último capítulo, en la genética molecular, vamos a ver cómo podemos controlar ese proceso. ¿Cuáles tipos de medicamentos hay para controlar el proceso del VIH? Profe. Ajá. Ahí mismo yo le quería preguntar algo. El que tiene el virus, yo estoy confundida si es el virus o el síndrome, que ahí hay uno de los dos que la persona lo posee, pero no le afecta a él, sino que él simplemente es como un portador. Ajá. ¿Cuál es, el virus o el síndrome? Que es que estoy confundida. El virus. Porque Okay. ya cuando el virus cuando tu organismo empieza a deteriorarse, su sistema inmunológico, es porque el virus está activo. Entonces ahí ya tú tienes el síndrome de inmunodeficiencia, es lo que provoca el virus, porque te disminuye tus defensas inmunológicas. Te destruye las células T. Eso es lo que él destruye. Entonces, por eso
al tú no tener respuesta inmunológica, entonces tú te vas quedando Expuesta. expuesto. Sin ningún tipo de seguridad. No, cualquier cosa te da y tú no ves todos los virus que le hablan, citomegalovirus, todos esos virus y todas esas bacterias. Yo vi un paciente, cuando yo hice mi internado en el Gautier, eran los tiempos buenos del VIH. Y me recuerdo que yo estaba hasta parida, recién Eso parida. eran los 80, ¿verdad? Sí, los 80 y pico. Yo me gradué de médico en el 89 o 90, en el 90. Entonces, en mi internado me tocó ir allá. Y me recuerdo que me mandaron a la sala de VIH. Yo tenía un pique, porque figúrese una mujer parida, entonces tuve que ir para la sala de VIH. Y resulta que ellos no le dan nada a uno. Yo me ponía mi guante, mi mascarilla. Yo siempre andaba terciada. Y al residente no le gustaba eso. El residente me puso mala nota porque dice que yo era muy ñoña. Pero usted estaba parida y que eso es loco. Pero es que aunque no esté parida, tiene que tener seguridad, porque eso es o sea, eso es infeccioso. Pero aún así, estando parida, no debieron dejarla estar ahí. Bueno, Exacto. pero es donde te toque. Yo era una interna. Entonces, donde me toque. Aunque yo era ya profesora, pero era interna. Entonces, tuve que quedarme ahí. ¿Ustedes saben lo que le pasó al residente? Después que yo terminé, que salí de ahí, yo fui un día para allá, por allá a buscar mi nota, qué sé yo. Estaba interno con hepatitis B. Me la pegaron uno de ellos. Porque como él no quería que nadie cogiera guantes, que yo era una ñoña, porque yo cogía los guantes, con los guantes para tomar la presión y eso, porque había que estar entero en eso, tomando presión, Dios no sé mío. qué. Que siga. Con hepatitis B, digo yo, sigue ahí. Entonces, ahí yo vi un paciente. Ustedes saben que hay varias etapas en el SIDA. Hay una etapa en que ya le coge el cerebro. Igualito que casi lo que ocurre con La sífilis. la sífilis, exactamente. Y entonces, había un paciente moreno, delgado. Le tuvimos que hacer una cura en el pene. Ay, Ellos padre. le hicieron un cultivo del pene. Había más de 10 bacterias diferentes en el Wow. cultivo. Más de Claro. 10 bacterias diferentes. Es que está Eso totalmente... era una granja. Ya él estaba, ya le había cogido el cerebro ya. Pero es para que ustedes vean la inmunodeficiencia tan grande. Más de 10 bacterias habían en ese cultivo que le hicieron del pene, oigan. Porque ya era un paciente totalmente inmunodeprimido, que no tenía ningún tipo de resistencia a nada. Bueno, esto es muy triste, pero es lo que ustedes van a ver en su vida. Él falleció luego, maestra. ¿Cómo? Sí, falleció. De seguro, pero figúrense de eso. Yo tenía, el más chiquito mío tenía como 1 o 2 años. No, quizás 3 o 4. Y tiene 33 ahora. ¿Cuántos años hace de eso? Ese hombre no pudo vivir. Es mucho, sí. Ya ese no pudo vivir, porque figúrense ustedes, con tanta bacteria en el pene, imposible, imposible. Entonces, miren, vamos a ver hoy estas moléculas que son los ácidos nucleicos. ¿Por qué hablando del SIDA nos metimos en ácido nucleico? Acuérdense que el virus es un complejo supramolecular. Está formado por la combinación de proteínas y de ácidos nucleicos. ¿Cuál es el ácido nucleico que tiene ese virus, el VIH? El ARN. ARN. El El ARN. ARN, que luego lo transcribe en ADN. ARN. RNA, igual que el virus que tenemos ahora en la palestra.
Por eso, Ok, ese es el de los virus. entonces, los virus tienen uno de los ácidos nucleicos. O tienen RNA o tienen DNA. Y ese ácido nucleico, de esos ácidos nucleicos que vamos a hablar en la clase de hoy. Vamos a definirlo como macromoléculas, formadas por la unión de nucleótidos mediante enlace fosfodiéster. Vamos a hablar específicamente del DNA. Fíjense que en esta clase mía, a veces ustedes ven un poco resumido todo, pero es que yo he tratado siempre de que las láminas no sean 800, sino que ustedes tengan 20, 30 láminas por clase, que es más fácil de estudiar, ¿verdad? Desde que uno ve que la clase tiene 80, ya tú cierras el cerebro. Mientras que yo te pongo 20 con lo principal y tú puedes entenderlo. Fíjense aquí, pusimos lo que son los ácidos nucleicos y de una vez comenzamos a hablar del primer ácido nucleico, del DNA. Porque existen dos tipos hasta ahora, yo no conozco ningún otro, quién sabe si aparece uno después, en la luna o no sé dónde aparecerá otro. Tenemos DNA y RNA. Fíjense que la aparición de todos esos virus también son importantísimas, porque cuando apareció el VIH fue que se trabajó con estos procesos de transmisión de la herencia. Se estudiaron muy, muy profundamente con el caso del VIH, porque era algo que nunca nos había tocado. Y lo mismo ocurre ahora con este otro virus, también estamos trabajando con lo que es la propagación y todo eso. Siempre hay cosas nuevas que uno tiene que aprender, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver primero cuál es la estructura característica de este ácido nucleico. Primero vemos las biomoléculas que la constituyen. ¿Cuáles son esos componentes? Como vemos ahí, bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina y timina. El azúcar que lo tiene, que lo Es constituye. una desoxirribosa. Todos esos horribles. Y cada uno tiene un Grupo fosfato. fosfato. Al combinar todos esos componentes, miren los nucleótidos que va a tener el DNA en su estructura. Desoxi-AMP, desoxi-GMP, desoxi-CMP y desoxi-TMP. Todos con la D delante porque deben ser desoxi, ¿verdad? Es horrible. La desoxirribosa. Pero también el DNA son dos cadenas polinucleotídicas. Poli son muchos nucleótidos. Dos cadenas que están formadas por muchos nucleótidos. ¿Y dónde se localiza el DNA? En el núcleo. Y Núcleo mitocondrial. También en el citoplasma, en el caso de la mitocondria. en la mitocondria. ¿Qué característica especial tiene el DNA de las mitocondrias? Ustedes revisaron. Es circular. ¿Qué me indica eso, María Eugenia? ¿Cómo así, maestra? El que sea circular, ¿qué me indica? Que no es igual al del ser humano. Ah, bueno, sí, maestra, pero yo estaba pensando otra cosa, me fui profundo. Dime. También tiene otra característica, según lo que yo estudié ayer, que si él, por ejemplo, recibe una mutación, es muy difícil que él tenga más probabilidad como de tratar de reparar la replicación, por lo cual ese ADN es más susceptible a recibir mutación que el ADN del núcleo. Muy bien, porque ese DNA es igual al de las bacterias. Sí, se dice supuestamente que la mitocondria se originó de una bacteria que estaba en simbiosis, supuestamente, que de ahí fue que surgió. Esa es una teoría, pero es una teoría que ya se ha demostrado mucho, porque
Es un DNA que se parece mucho al DNA bacteriano. Ujú, Incluso codifica algunas enzimas que no codifica el organismo. exactamente. Y también el tipo de herencia. Ah, también, sí, el tipo de herencia. ¿Cómo es? Según lo que yo había estudiado, la herencia de la ADN mitocondrial solamente es por vía materna. Sí, muy bien, porque dice Sí. que la mitocondria del espermatozoide se Se pierde pierde, ajá, y la que quede la del óvulo. de la madre y siempre se dice que si hay una mutación, como la mitocondria genera energía porque es la fuente metabólica o la planta metabólica celular, las enfermedades siempre van a ser enfermedades que van a afectar a tejidos que demanden mucha energía, como por ejemplo al sistema muscular o al sistema nervioso. Claro, y el corazón También. necesita energía. Casi todo el organismo, porque el hígado es uno que necesita mucha energía, porque él Ujú. sintetiza todo. Bueno, el laboratorio del cuerpo. Es el laboratorio. Entonces, fíjense muy bien, todo eso muy bien, porque, pero eso lo vamos a ver bien claro en Bioquímica 2, cuando ustedes vean que toda la producción de energía, la gran producción de energía, el motor energético del organismo, está ubicado en las mitocondrias. Y ahí es que está ese DNA. Todas esas enzimas que trabajan en la producción energética se producen por la carga genética que tiene ese DNA, que es el que sintetiza todas esas enzimas de la degradación oxidativa de los alimentos y de todos los nutrientes. Pero eso lo vamos a ver en Bioquímica 2. Fíjense que, no sé si yo me lo invento o qué, pero yo veo como que la bioquímica es tan interesante y como que ustedes pueden aprender tanto. Estamos viendo la primera parte, pero después cuando entremos en Bioquímica 2, ustedes van a ver que todavía es mucho más interesante aplicar todo lo que hemos estudiado aquí. Pero hay que tener... Sí, incluso maestra, ok, que le iba a decir que también para las otras materias, para genética, hasta en fisiología, o sea, ya una práctica que yo veo aquí, también nos lo enseñan allá, o sea, ya uno va con la idea, o sea que es muy importante. Claro, acuérdense que en la primera conferencia tenemos un esquema grande donde vemos que todas las asignaturas o todas las ciencias que forman el árbol de la medicina, de lo que es la carrera de medicina, todo está cimentado sobre la bioquímica. La bioquímica es una de las ciencias básicas, más importantes, más relevantes. Muy bien. Como es una macromolécula, el DNA como una macromolécula tiene su estructura tridimensional, igual que las proteínas, nivel primario, secundario y terciario. Nivel primario, orden de los nucleótidos. Ya vimos que solamente son 4 nucleótidos. Nucleótido de adenina, de guanina, de citosina y de timina. Entonces no es, yo soy el DNA tal porque yo tengo, no. Usted es DNA y quien es usted lo va a definir el orden que tengan esos nucleótidos. Fíjense que si ese orden varía, también varía la proteína que él va a sintetizar. Entonces, nivel secundario, disposición en el espacio. Ahí abarca 2 dimensiones nada más. Y nivel terciario, cuando me abarca las 3 dimensiones espaciales. Alto, ancho y profundidad. La espacial nada más el alto y el ancho. La profundidad viene con el nivel terciario o tridimensional. Nosotros en los ácidos nucleicos no siempre vamos a ver la estructura tridimensional, pero en el DNA sí lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la estructura primaria? Mírenla ahí.
orden de los nucleótidos en la cadena polinucleotídica. Pero fíjense que cuando veíamos las proteínas, poníamos el aminoácido y un punto, ¿recuerdan? Sí, sí, maestra. Aquí no ponemos el punto. Fíjense que en la estructura de los ácidos nucleicos no hay coma, no hay punto. Los nucleótidos se representan uno atrás del otro. Entonces, aquí que yo tengo, esa A me indica, a ver el coro. Adenina. 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 Guanina. Citosina. Muy bien, Timina, adenina. 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 muy bien, muy bien. Esa es, ¿qué yo he representado ahí? La letra de la base nitrogenada. Porque cuando yo miro, miren, esta es una cadenita, y yo miro todos los nucleótidos que van, pero yo veo que la desoxirribosa y el fosfato son lo mismo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuáles son los diferentes? Las bases nitrogenadas. Entonces, cuando yo pongo esa A ahí, no me representa adenina, sino desoxi AMP. Okay. Esta T me representa desoxi TMP. Cada uno de esos es un nucleótido. Pero como todo lo otro es igual, solamente representamos la base nitrogenada. Ay, gracias por la aclaración, maestra, porque yo lo decodificaba era así. ¿Cómo? Como usted está diciendo, o sea, nada más como enfocándome en la base nitrogenada, pero se sabe que los nucleótidos lo conforman la base nitrogenada, el azúcar ribosa y el grupo fosfato. Muy bien. Pero es una manera de representarlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver el eje. Acuérdense que se lo señalé en la otra clase, pero vamos a señalarlo de nuevo. ¿Cuál es el eje covalente de los ácidos nucleicos? Miren cómo está formado: ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa. ¿Dónde están las bases nitrogenadas? Fuera del eje covalente. ¿Se acuerdan en las proteínas que el eje covalente era grupo amino El grupo de R. extremo, carbonos alfa, enlace peptídico? Grupo amino, carbono alfa, enlace peptídico. ¿Se acuerdan? Ese era el eje. Y las cadenas laterales estaban hacia arriba o hacia abajo de ese eje. En este caso, el eje es este y las cadenas laterales, las cadenas de las bases nitrogenadas, están hacia un lado de la estructura. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué tenemos con el DNA? Habíamos dicho que eran dos cadenas polinucleotídicas. Miren aquí, una cadena va en la dirección 3' a 5'. Y la otra va al revés, 3', 5'. La dirección real es de 3' a 5' para el DNA. Sí, maestra. Mírenlo aquí, el 3' al 5'. Este es el extremo 3', donde está el OH libre. Y este es el extremo 5', donde aquí también tenemos el OH libre, pero ahí pudiera haber un fosfato, ¿eh? Entonces, del extremo 3' al extremo 5'. Esa es la dirección. Ustedes se acuerdan que la dirección de la cadena proteica era desde el extremo N terminal al extremo C terminal. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, eso fue algo que dijimos, que las macromoléculas tienen un eje covalente y también tienen una dirección. No es que a lo loco, y por aquí quién va y por allí quién va. No, no, no. Tiene una dirección. Desde el extremo 3' al extremo 5'. Desde el extremo N terminal al extremo C terminal. ¿Ok? Yo digo, ¿y dónde comienza esa cadena? Me busco el extremo 3' y ahí es que comienza. Por eso miren cómo yo les puse aquí una cadenita 3', 5'. Puse todas estas bases nitrogenadas inventadas, ¿eh? Y atrás le puse, pero ahí vamos a ver algo muy característico, lo vamos a estudiar en la próxima lámina.
¿Qué ocurre? ¿Quién une esos nucleótidos entre sí? El enlace fosfodiéster. Este enlace que está aquí. 2 ésteres con un fosfato. Fosfodiéster. Ahora viene la estructura secundaria. Ahí vamos a ver el por qué yo hice esas 2 cadenitas como la hice. Fíjense que esta estructura secundaria la postularon 2 grandes investigadores que fueron Watson y Crick. James Watson y Francis Crick. Y ellos basaron en que ellos descubrieron algunas cosas que fueron trascendentales para la estructura del DNA. Fíjense que ese estudio que ellos hicieron marcó, como diríamos, un antes y un después en lo que era el estudio del DNA. Entonces, ellos encontraron que eran 2 cadenas. No sabían que eran 2 cadenas. Ellos encontraron que eran 2 cadenas polinucleotídicas. Pero también, miren, ellos fueron los que postularon el eje covalente, que estaba formado por azúcares y grupo fosfato. Y dijeron que esas cadenas cumplían 2 requisitos. Eran antiparalelas y también eran complementarias. ¿Qué significa antiparalelas? Que tienen direcciones diferentes. Una iba a ir 3', 5' y la otra al revés, 5', 3'. Y además iban a ser complementarias. ¿En qué tipo? ¿De qué manera complementaria? Que los nucleótidos que habían en una debían de ser complementarios con la que estuviera al frente, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre? Cuando la doble hélice, ellos postularon la formación de esta doble hélice, ¿verdad? Al formarse la doble hélice hay surcos mayores y hay surcos menores. En estos surcos mayores, fíjense cómo las bases nitrogenadas van quedando en el centro, porque las cadenas son antiparalelas. Una va 3', 5' y la otra va 5', 3'. Entonces, a ese surco mayor, a esa estructura del DNA, fue lo que Rosalind Franklin le tomó fotos con los rayos X. Entonces ella hizo su estudio y ella demostró la presencia de esos surcos, surco menor y surco mayor. Pero también había un investigador que había estudiado, había roto muchos DNA y lo había puesto en un aparato o en un método que se llama cromatografía. Y en ese método de cromatografía, él logró estudiar la cantidad no solamente cantidad, sino cuáles eran los nucleótidos que tenía. Y se dio cuenta, de ahí de ese estudio, vino la ley de Chargaff, que decía que tenía igual cantidad de adenina que de timina, igual cantidad de citosina que de guanina. Irving Chargaff. ¿Eh? Irving Chargaff. ¿Cómo se escribe? La ley de Chargaff. Ajá. CHARGAFF. Entonces, ya todos esos estudios se habían hecho y nadie los había reunido. Fueron estos 2 investigadores que tomaron todos esos estudios, los reunieron y al reunirlos tomaron estas decisiones, estos postulados: eje covalente, cadenas antiparalelas, cadenas complementarias, y que eran 2 cadenas. No una sola cadena el DNA, sino 2 cadenas, y que se enrollaban hacia la derecha, formando esa hélice, que es una alfa hélice, donde el enrollamiento iba a ser bien, bien compacto. Tiene un nombre eso, ahora se me olvidó el nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Miren el espacio de ese hueco.
esta que está bien larga, esa es una base nitrogenada purínica, ¿lo ven? Acuérdense que yo les dije que la purínica tenía un nombre pequeño y una estructura grande. Ah, sí. Más claro. Las que son más chiquiticas son pirimidina, nombre largo pero estructura pequeña. Muy bien. Entonces, ellos pusieron aquí en el medio 2 purinas. No cabía. Era muy larga para el espacio que había ahí. Pusieron 2 pirimidinas. No cabían tampoco. Porque sobraba espacio. Sobraba espacio. El espacio era para una purina y una pirimidina. Ay, maestra, un rompecabezas. ¿Eh? Un rompecabezas, maestra. No, entonces, al combinar eso con los estudios de Chargaff y de otro que se llamaba Messelson, ellos dijeron, pero si hay la misma cantidad de adenina que de timina, pues estas son las que se enganchan. ¿Ven la idea? Y fueron haciendo esas anotaciones. Y por eso decidieron que las cadenas eran complementarias. Cuando en una hay una purina, en la otra hay una pirimidina. Y que ellas pueden unirse entre sí, según los grupos químicos que tienen, por puentes de hidrógeno. La adenina con timina se une por 2 puentes de hidrógeno y la guanina con citosina por 3. Vamos a devolvernos. Aquí está la cadenita que yo les puse al inicio, ¿verdad? 2 cadenas polinucleotídicas con direcciones diferentes. 3', 5'. Pues la otra va al revés, 5', pero la dirección de este es hacia allá y la de este es hacia acá, porque son cadenas antiparalelas. ¿Está bien? Ahora miren aquí lo de complementarias. Donde hay adenina, en la otra que va a haber, Timina. timina, Adenina. Adenina. Timina. Adenina. Guanina. Citosina. Citosina, guanina, Anina. timina, adenina, Adenina. Adenina. Timina. Adenina. Timina. Citosina. Guanina. Citosina. Guanina. Anina. Guanina. Citosina. guanina, citosina, Adenina. timina, Timina. adenina. ¿entendieron bien, mis niños? Déjenme ponerle Sí, maestra. Sí, maestra. para que vean mejor. Vamos a ver aquí. ¿Qué ocurre? Cuando yo hablo de 2 cadenas antiparalelas, es como si estuviera hablando de una calle de doble vía. ¿Han visto una calle de doble vía? Sí, Ya están en extinción, ¿eh? es verdad. Claro, aquí Sí. todas las calles aquí las quieren poner de una sola vía. Pero en mi tiempo, que había menos carros, había muchas calles de doble vía. ¿Qué ocurre? Cuando usted va en una calle de doble vía, hay una línea de carros que, fíjense ahora, la 27 es doble vía, pero tiene una calle por el medio, ¿verdad? Un islote por el medio. Entonces, esa no es doble vía como las que existían antes. Vamos a ver, ¿cuál calle es doble vía que ustedes conozcan? Ah, no, la Independencia también tiene muchas zonas que son dobles. ¿Cuál calle tiene doble vía y no tiene nada en el centro? El malecón, maestro. De la Gómez hacia la izquierda. Ah, muy bien, el malecón. Entonces, vamos a suponer, hay una vía, unos carros que van hacia allá y otros que vienen de allá hacia acá. ¿Cómo van quedando las 2 vías? De esa manera. ¿Está bien? Ahora, mírenlo aquí. Esta cadena va 3', 5'. Y la otra va 5', 3'. 3', 5'. 3', 5'. O 5', 3'. ¿Lo ven?
Si yo le pusiera, ¿verdad? Yo puedo ponerle. Vamos a ponerle aquí. Esta es la dirección. 3', 5'. Ay, Dios, se me torció. ¿Lo ven? Dos direcciones diferentes. ¿Qué ocurre? Si esa calle se detuvieran todos esos carros en ese momento, al lado del chofer, ¿quién quedaría? Son dos líneas que están bien apretadas y de repente se detienen ahí. Una hilera de carros de este lado y la otra del lado del frente. ¿Quiénes van a quedar uno frente al otro? Los dos choferes. Los dos choferes. Porque ellos están uno frente al otro. Eso mismo ocurre aquí. Esta cadena va en esa dirección y la otra va en esta, pero estos son los ejes covalentes. Fosfato y ribosa. Fosfato, desoxirribosa en este caso. ¿A dónde van quedando las bases nitrogenadas? Van quedando acumuladas en el centro. Al detenerse, ¿qué ocurre? Estos son los que quedan uno frente al otro. Pero es porque van al revés. Ok. Fueran a la misma dirección, no quedaría al revés. No quedarían uno frente al otro. Exacto. Pero como van al revés, uno queda frente al otro y al quedar esta frente a esta, puede unirse por un enlace de puente de hidrógeno. Si son los dos choferes, pueden darse la mano y cambiar los 100 pesos. Ellos siempre están cambiando cuánto, ¿verdad? Cambiando 100 pesos. Literal. Déjame pararme frente a este chofer y cambio el dinero con él. Y en el mismo medio de la calle, justo en el mismo medio de la calle. Ay, sí. En el mismo medio, sí. Cuando yo era jovencita era peor, porque ustedes saben cuánto yo pagaba por un carro. 10 centavos. Y entonces, maestra. Que profe, que hay alguna ruta que lo están prohibiendo porque eso está provocando accidentes también. Muy bien. Debería, pero entonces figúrense, si no tienen con quién cambiar, ¿cómo le devuelven? Lo que deben de prohibir es que monten tanto. Adelante debe de ir uno y atrás 3, lo máximo. Claro. Yendo, van pegados y van mucho. Y lo están haciendo, yendo pegado ahora con el coronavirus. Y supuestamente tres atrás. Sí, pero van 3, pero la gente va a pegar, porque si van gente grande, dígame usted. Bueno. Ellos lo montan como quiera. Normal. Sí, pero antes eran 5 que montaban atrás. ¿Cómo? 4, sí. Yo me recuerdo que yo estaba embarazada y tenía un carro. Y yo aprendí a manejar nada más para no andar, porque me movían arriba de la panza, me ponían uno. Ay, Dios. Mira, hay que tener cuidado. No es fácil, no es fácil. Montarse en carro público con una panza, no es fácil. Muy bien. Por eso aprendí yo a manejar huyendo. Para poder andar sin... que no me apretujaran ahí. Muy bien. Entonces, fíjense ahí, ¿entendieron bien esta dinámica, Sí. Sí, maestra. Pues fíjense aquí, como las cadenas están en contraria, miren qué bien se ve cómo está la estructura de la ribosa hacia abajo y aquí hacia arriba. Están al revés, están contrarias. Entonces la timina queda frente a la adenina, pero solamente se pueden reunir estas conexiones, el grupo amino de la adenina con el oxígeno de la timina. ¿Lo ven? Y estos dos de aquí. Cuando es citosina y guanina, hay 3 puntos donde ellos pueden formar puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno se forma entre un nitrógeno y un oxígeno o entre 2 nitrógenos. ¿Está bien? Miren ahí, un grupo amino con un grupo carbonilo, 2 grupos amino y un carbonilo con un amino. ¿Lo ven? Siempre manteniendo un hidrógeno en el medio. Por eso se llama puente de hidrógeno.
Los puentes de hidrógeno son enlaces débiles que se pueden romper fácilmente. Pero fíjense aquí hay muchos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, viene siendo, ahí viene, pudiéramos decir que se aplicaría lo que dice que la unión hace la fuerza. Somos pocos, somos chiquitos, pero si somos muchos y nos unimos, podemos enfrentarlo, ¿verdad? Eso mismo ocurre aquí. La estructura, déjenme borrar esto. Miren aquí, la estructura, el mantener esa estructura de doble hélice, es por estos puentes de hidrógeno que se forman aquí. Si esos puentes de hidrógeno se rompen, entonces las dos cadenas se separan y se pierde la estructura tridimensional. En este caso no es tridimensional. Ellos creyeron que esa era la estructura tridimensional del DNA, porque era lo máximo. Eso fue en los años 50. Ahora, ellos siguieron estudiando y esa estructura quedó como estructura secundaria. Se dieron cuenta que una cadena como esta, déjenme ver si, mírenla aquí, iba a ser demasiado larga. Muy larga. El núcleo, no hay espacio para una cadena tan larga. Por lo tanto, ellos dijeron, debe de haber una manera de empaquetar esa cadena tan larga en un espacio tan chiquito como es un cromosoma. Y en el núcleo hay 23 cromosomas, ¿verdad? En parejas. Ahora sí. En parejas. Entonces, siguieron estudiando. Fíjense que muchos de estos estudios de la estructura terciaria son de los años 90, después de haber surgido el virus del VIH. Entonces, ellos se dieron cuenta que el DNA se enrollaba más y de ahí salió el DNA súper enrollado. ¿Cómo se enrollaba ese DNA? Para enrollarse, vamos a ver primero aquí, que quiero que vean. Miren ese fosfato, todas las cargas negativas que tienen, ¿lo ven? Sí. Y el DNA es un ácido nucleico con muchísimos grupos fosfato. Cada nucleótido tiene uno, presentando ahí su carga negativa. Si ese ácido no es neutralizada esa carga, entonces eso le va a traer problemas a la célula. Por eso ellos decidieron, se neutralizan utilizando unas proteínas que tienen carga positiva para entonces hacer la combinación. Y esas proteínas se llaman histonas. ¿De dónde proviene esa carga positiva? De aminoácidos que tienen carga positiva, como son la lisina y la arginina. ¿A dónde la tienen? En su cadena lateral. Acuérdense que después que se forma la cadena polipeptídica, lo que quedan afuera son las cadenas laterales. Por lo tanto, las cargas que hay en esas cadenas laterales son las que van a servir para esa proteína mezclarse en el medio. Por eso las globulares tratan de guardar lo más que puedan esos grupos químicos para dejar aquellos que le permitan socializarse con el agua. No tiene histidina, por eso se llama histona, como representando en el nombre que no tiene histidina, que esas cargas positivas de quien provienen es de lisina y de arginina, que son los tres aminoácidos con cargas positivas en la cadena lateral. Muy bien. Hay varios tipos de histona, H1, H2A y 2B, H3 y H4. Pues ellos se dieron cuenta que estas histonas se iban a asociar entre sí para formar octámeros.
¿Por qué octámeros? Porque se asociaban de 8 en 8. Y en ese octámero, ahí entonces se enrolla el DNA. Como por ejemplo, tenemos las que saben coser, o yo me imagino que todo el mundo ha visto lo que es un rollo de hilo, ¿verdad? Sí. Un carretel de hilo. Siempre tiene un carretel donde yo enrollo el hilo. Pues eso es lo que va a preparar la histona. Un carretel para que alrededor de él se enrolle el DNA. ¿Está bien? Entonces viene el carretel, da 2 vueltas el DNA, sale la cadena, y otro carretel aquí, 2 vueltas más, sale la cadena y va haciendo, y cada vez que hay un enrollamiento de alrededor de uno de esos carreteles, lo que se produce se llama nucleosoma. Entonces la estructura de ese DNA va a estar formado por muchos nucleosomas. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando yo era modista, cuando yo era joven. Me recuerdo algo porque sé coser a mano, pero antes yo cosía a máquina, de todo. Ya se me ha olvidado, gracias al Señor. No se puede guardar tantas cosas en la mente. Entonces, tengo demasiados años que no coso, más de 30 años. Wow. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno tiene su caja de hilo y usted puso el cono de hilo ahí, y cuando fue, el hilo estaba medio desenrollado, ¿verdad que sí? Entonces yo cogía, lo enrollaba y volví y lo ponía ahí. Mañana volví y ya estaba desenrollado de nuevo. ¿Por qué? Porque el hilo, el carretel de hilo, después que usted lo enrolla, lo que le queda, usted tiene que meterlo en un cortadito que tiene el carretel, que se llama la muesca, ¿verdad? Y al tú meter la punta ahí, ¡fua!, ya él no se desenrolla más. Yo no lo hacía porque yo no me sabía esa. Pero después me la aprendí. Entonces, cuando me la aprendí, ya yo lo enrollaba, lo metía ahí, ya ese rollito nunca más se me salía. Pues eso ocurre aquí. Si el DNA se enrolla en el octámero, no va a quedar fijo ahí. Es el trabajo de la histona H1. Miren cómo se coloca la histona H1 para sellar el nucleosoma. Entonces, cada nucleosoma, el octámero se forma con las demás, H2A, H2B, H3, H4, y el H1 te cierra el octámero. Es como si yo hubiera puesto el extremo del hilo en la muesca del cono, ¿verdad? Mírenlo aquí. Miren la H1. La histona H1 como está sellando el nucleosoma. Miren aquí qué bonito. Fíjense cómo están. Todo eso son muchos nucleosomas. Muchos nucleosomas. ¿Lo ven? Como si fuera un collar de perlas. Lo mismo, miren aquí. Esta es la cadena, la doble hélice. Este es el modelo de Watson y Crick. Miren cómo él se va enrollando con las histonas, formando los nucleosomas, y cómo esta se va doblando sobre sí misma, y miren cómo llega a alcanzar esta molécula tan pequeñita que es un cromosoma. Si yo desenredo esa estructura, ustedes saben el largo que va a tener ese DNA. Por eso los investigadores pensaban que en ese DNA debían de haber miles y miles de genes. Pero encontraron que solamente había 100.000. Ahora dicen que menos de 100.000. 85 a 100.000. Ajá. ¿No eran de que algunos 23, 25.000? Ah, ¿tú ves? Ya bajó. De hecho, eso es lo que siempre nos dicen. Cuando uno trabaja en genética,
Sí, en genética, que por lo general, algunos dicen 25.000, pero otros quieren estimar entre 23.000 a 25 por algún margen de error, por si acaso. Eso es que ha ido bajando. Al principio yo pensaban que eran 100.000 que había. Y fueron, ya ustedes saben que ya se hizo el mapeo. Al ir haciendo el mapeo e irlo diferenciando más, mira, ya está en 23.000. Fíjense ustedes, en 25.000. Porque ellos están hablando de genes que sean, que produzcan algo. Okay. Genes importantes. No los genes, porque dentro de esa cadena de DNA hay muchas partes que no producen proteína. Entonces eso ellos no lo están tomando en cuenta. Están tomando en cuenta los genes que realmente pueden producir proteínas. Maestra, pero esos genes que no pueden producir proteínas son esos genes que no se expresan, sino que están silenciados. Esos son los intrones, sí. Okay. Después vamos a ver todo eso en la última unidad. Son muy interesantes porque esos intrones son los que me ayudan a ver la prueba de paternidad. Porque ellos no codifican proteína, pero deben de ser los mismos en el padre y en el hijo. Y deben de tener una comparación de un 98 a 99% para yo decir que ese es el hijo de él. Muy bien. Entonces lo que se toman en cuenta son los intrones. Pero eso lo vamos a ver después en la última unidad, que ahí hablamos de eso un poquito. ¿Está bien? Miren aquí lo maravilloso de esto es cómo el DNA se va enrollando para poder entrar en esta estructura pequeñita que es la que forman los cromosomas. Ya ustedes saben, 46 cromosomas de ese tipo dentro del núcleo, ¿eh? No es fácil, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Cuál es la función del DNA? Transmitir la herencia hereditaria, maestra. ¿El qué? No te entendí, Emiliana. Maestra. Yo digo, No, dilo. Dilo, Emiliana. transmitir la herencia hereditaria de generación en generación. Transmitir. A ver, María Eugenia, ¿qué tú ibas a decir? Bueno, eso y también ayuda porque contiene información para lo que es la síntesis proteica también. Ah, no, ¿tú ves? Vamos, eso lo vamos a arreglar, no te apures. La función... Maestra, yo creo que la función es que son los reservorios celulares de la información genética. O sea, su función principal. Sí, también, sí, porque ese es vamos a decir, como el conjunto de instrucciones de información, ¿verdad? Que ayuda a regular todo el comportamiento celular. Porque ya hemos visto que si, por ejemplo, el ADN está alterado, la célula a veces no se comporta de una forma correcta. Muy bien, muy bien. Vamos a verlo por parte. ¿Cómo es? ¿Qué fue qué era lo que estábamos diciendo? ¿Cuál es la función del ADN? La función del ADN. DNA. La función principal es almacenar y transmitir la información genética. Exacto, eso Ahora, mismo. lo interesante es que veamos en qué consiste la información genética. Si yo le digo, ¿qué es lo que tiene el periódico? ¿Qué tiene el periódico? Noticias, ¿verdad? Muchas letras que son noticias. Y yo las voy a leer. ¿Qué tiene esa información genética? Esa información genética son instrucciones de cuáles proteínas vamos a sintetizar. Entonces, mi información genética es sobre cuáles proteínas yo voy a formar en mi organismo. ¿Y quién me dijo eso? Mis padres fueron los que me dieron esa carga para yo tener, me dieron DNA del papá
DNA de la mamá, los reuní, formé mi DNA y entonces ahora yo tengo ahí mi propia información de cuáles proteínas voy a sintetizar. Si esa información estaba alterada en la mamá y en el papá, y yo recibí esas dos informaciones alteradas, hay proteínas que yo no voy a formar o proteínas que voy a formar de manera deficiente o de manera alterada. Y ya entonces yo voy a presentar determinadas patologías. Exacto. Ahí va a mencionar lo del foro que usted nos puso justamente sobre las enfermedades de las vacas locas y el Alzheimer. Eso no tiene que ver con eso. No, maestra, pero, o sea, las enfermedades son a partir de proteínas que no están ejerciendo su propia función, no que tiene que ver directamente, sino que tienen la misma, como la característica similar. No ejercen la función, fíjense, no, ahí en la vaca loca no hay problema de función, porque esas proteínas que se almacenan ahí no son funcionales ninguna. Ok, entiendo. Son proteínas con características estructurales alteradas. Bueno, pero no le puedo decir porque ese es el foro de ustedes. ¿Ya terminó? ¿Ya el foro terminó, mis niños? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, pues podemos hablar. Sí, Entonces, fíjense ustedes que son proteínas que tienen estructuras que no las reconoce el proteasoma. Por eso se acumulan. Porque esa proteína que se acumula en el Alzheimer no tiene ninguna función. Pero ella tiende a acumularse ahí. Y es una proteína con una estructura, parece una placa amiloide. Una placa amiloide es la placa cuando uno ve el almidón, cómo se comporta el almidón, la estructura del almidón. Por eso le llaman placa amiloide, porque se parece a la estructura del almidón. Lo mismo ocurre con las vacas locas. Las vacas locas son unas proteínas, que ellos se llaman priones, que provienen son desechos de animales que ellos lo utilizan como alimentos. Y han formado una proteína alterada. Y el alterar esa estructura, ya tú dices, el organismo dice, aquí hay una proteína mala, vamos a degradarla. Pero ¿y si esa proteína mala no tiene la estructura característica que debe tener? ¿No la puedo identificar? ¿Entienden la idea? Ok, maestra, ya entiendo, porque a veces yo veía eso, yo decía la patología, pero ¿y qué es el proteasoma? ¿Por qué el proteasoma no trabaja? Porque debe de trabajar. ¿Y qué? ¿Por qué no trabaja? Yo no sabía ese chin. Sí, porque es que el proteasoma trabaja según la ubiquitina le va marcando y también hay algunas que no necesitan ubiquitina. Pero en este caso nadie los va a marcar porque no tienen las unidades. Fíjense que todo en el organismo se trabaja con sitios de reconocimiento. Sí. Si no hay un sitio donde tú puedas reconocer ese compuesto, ya tú eres invisible. Y se puede quedar ahí, tiene una estructura anómala, pues un plegamiento anómalo, que eso está ahora, es muy interesante ustedes conocerlo. Yo sé que la mayoría de los profesores no lo dan porque no les interesa, pero esas son las cosas modernas de ahora. Porque para tú entender esas enfermedades donde se guarda una proteína y no hay manera de que el organismo la degrade, es porque esa proteína es anómala. La mayoría de las veces en su plegamiento. Si la cadena tiene que ser alfa, pues ahora es beta. Entonces ya no hay manera de que sepan que esa es ella. ¿Entienden la idea? Muy bien, maestra. Eso es a grosso modo, porque yo se lo digo de manera sencilla, pero hay profundamente hay más ideas. Pero de manera sencilla yo quiero que ustedes entiendan lo que es el que la proteína no sea degradable. Si la proteína no es degradable, va a acumularse en el organismo y nos va a traer problemas. El colágeno en la piel se torna no degradable. Sí.
Entonces, cuando se torna no degradable en pacientes, por ejemplo, como los diabéticos, ustedes ven que a veces tienen la piel feísima, pero es porque el colágeno de la piel y la estructura de todas esas proteínas está alterada por la unión de glucosa. Porque es que la glucosa se une a todo. Cuando usted tiene niveles elevados de glucosa en sangre, no se crea que nada más en la sangre que se va a quedar. Esa glucosa se va uniendo por todo el organismo. Sí, pero esa glucosa sí es cariñosa ella. Muy simpática. Y eso es lo que se llama modernamente glicación. Cuando ustedes oigan hablar el término glicación, ya ustedes saben que le están hablando de unión a las moléculas, a las biomoléculas de glucosa. Esos son los mecanismos que pueden crear daños, pueden crear, también pueden ser favorables en algunos momentos, según si lo necesita el compuesto o no. Pero la mayoría de las veces son cambios que incluso tienen que ver con el envejecimiento. Muy bien. Ay, pero me parece que hay algo que no discutimos. ¿Qué fue lo que no discutimos? Bueno, lo que se nos haya quedado... ¿Eh? Me imagino que ahora vamos a entrar. Dime, Emiliana. No, que me imagino que ahora vamos a entrar a la Ok. No, cualquier cosa que se nos haya quedado, la vamos a discutir en la última unidad. Es bastante bonita. A esta yo le puse muchos videos. Pero yo les exhorto a que todas estas clases, ustedes busquen video en YouTube para que vean también cómo lo expresan otros investigadores. Pues yo no soy investigadora, yo lo que soy profesora. Investigo, pero no investigo ciencias básicas. Entonces, lo que los investigadores de ciencias básicas hayan encontrado, es bueno que ustedes los revisen ahí en otros videos. Digo, para el semestre que viene yo voy a poner algunos videitos, así que los que se queden para el semestre que viene van a tener más cositas, ¿verdad? Y voy a poner otras tareas. Para que ustedes se diviertan, hay que divertirse. Si usted no se divierte con la bioquímica, no la va a aprender, ¿ok? Hay que divertirse y amarla. Muy bien. Déjeme ver. No, pensé que ahí tenía algo. También es bueno saber, y ya yo se los dije, que si esos puentes de hidrógeno que tiene la estructura del DNA se rompen, el DNA, las dos hebras se separan y eso significa que se ha desnaturalizado, porque perdió su forma natural. ¿Cuál es su forma natural? Tener la doble hélice. Si no la tiene, entonces ya está desnaturalizada y no va a poder hacer el trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las agentes que pueden desnaturalizar el DNA? Aquí tenemos rayos X, temperatura, variaciones en el pH, la urea y formaldehído, dodecilsulfato de sodio y los antineoplásicos. Bueno, también toda esa sustancia que utilizan para las bombas, esa bomba nuclear, todo eso, también desnaturaliza el DNA, hace cambios. Sí, eso es Maestra, cierto. disculpe, ¿qué es un antineoplásico? Y discúlpeme la ignorancia. No, la neoplasia son tumores de cáncer, ¿verdad? Tumores malignos. Cuando se dice neoplasia, es una nueva formación. La gran mayoría, los que terminan en oma, son sarcoma, por ejemplo, son de alto riesgo. Son casi siempre bien malignos. Entonces, cuando tú utilizas un antineoplásico, es una sustancia que inhibe ese crecimiento. Porque para tú producir un tumor, tiene que haber un crecimiento. Y para ese crecimiento hay que producir DNA. Entonces, estas son sustancias que
desnaturalizan el DNA del tumor para poderlo disminuir. Eso es como los quimioterapéuticos. Le iba a poner el ejemplo. ¿Eh? Le iba a poner el ejemplo de los quimioterapéuticos. Sí. Vamos a hacer una quimioterapia porque ella tiene un cáncer en tal sitio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ponerle sustancias tóxicas que van a disminuir el crecimiento de ese tumor. Ahora, ¿cómo yo sé que solamente las células que están en crecimiento alterado son las que van a recibir? Yo no lo sé. Por eso la quimioterapia destruye muchas células buenas también. Me parece que cuando las mujeres se someten a quimio, a veces no pueden, se quedan hasta infértiles, no pueden tener hijos después de quimioterapia. Y los hombres también. Entonces, ahí viene ahora un capítulo que se está desarrollando, que es tomar una muestra del tumor y hacer un antineoplásico característico para ese tumor. Entonces ya cuando tú te lo tomes, él va a ir directo a ese tumor. Esa es la farmacología que se está preparando ahora. Muy bueno eso entonces. Tiene que ver mucho con la farmacogenética también. Sí, pero es un estudio que va a durar un buen tiempo, maestra, porque como eso es tan complejo. Claro, pero ya se está haciendo. En Cuba, por ejemplo, ya hacen antitumorales para el cáncer de mama, dirigido especialmente a tu tumor, al tumor que tú tienes. Okay. Tomen muestra del tumor, ellos le llaman que esos son anticuerpos, que ellos dicen que es como una reacción antígeno-anticuerpo que ellos preparan. Sí, algo parecido. Muy bien, pues ya terminamos con el DNA. Bueno, eso lo vamos a ver después, cuando veamos las mutaciones. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el RNA. Es el otro ácido nucleico. Este RNA, fíjense cuáles son sus componentes. Adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Y el azúcar cuál es? Ribosa. Y fosfato. Cuando se combina, me va a formar adenosímonofosfato, guanosímonofosfato, citidímonofosfato y uridímonofosfato. Y es una sola cadena polinucleotídica. Una sola cadena. ¿Cuál es la dirección? Al revés, 5', 3'. Porque ella se produce a partir del DNA. Y como el DNA, su dirección es 3', 5', ella viene al revés. 5', 3'. ¿Lo ven? 5', 3'. Esa es la dirección. Aquí están los nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Aló. Buenos días, ¿cómo te estás? Ay, Dios mío. Mira, yo lo que voy a hacer es que te voy a llamar desde que termine la clase. Y conversamos de eso, para chequearlo en el esquema. ¿Tú oyes? Si tú quieres, a las 10, entra al Zoom a las 10. Vamos a chequearlo, que yo voy a estar aquí. Está bien. Bye. Muy bien, mis niños. Ahí mismo les puse los diferentes tipos de RNA que hay. Mensajero, ribosomal y de transferencia.
El de transferencia se le llamaba antes soluble, porque estaba libre ahí en el citoplasma. Aquí una sola cadenita. Y miren que en vez de timina hay uracilo. Aquí no hay No hay timina. Timina. Entonces aquí yo les puse para que ustedes llenen a cada ácido nucleico, le pongan su función, el tamaño, es un peso molecular alto, o un peso molecular intermedio, o un peso molecular bajo. ¿Y qué estructura tienen? ¿Por qué? Porque aquí es muy importante que la estructura va a depender de la función que vaya a realizar ese RNA. Aquí tenemos el RNA mensajero. Todo eso yo se lo puse ahí más o menos resumido, pero quiero que ustedes, fíjense que cuando uno prepara esquemas así, esos cuadros que yo les pongo a hacer, cuando ustedes preparan esos cuadros, ustedes tienen, el material lo tienen completo, ahí tienen una visión general. O sea que siempre estudien y después hagan sus propios esquemas, porque cuando uno esquematice, porque ya uno se sabe el material. Entonces, muy bien. El RNA mensajero es el que va a tener mayor peso molecular, porque él es el que tiene el mensaje genético. Él es el que tiene la información de cuáles proteínas se van a sintetizar. Y vamos a ver en la última unidad que el RNA mensajero en los eucariotas es monocistrónico, solamente tiene información de una proteína. Entonces, la estructura tiene que ser lineal, ¿lo ven? Si ese RNA se dobla, ¿quién va a leer ese mensaje? Usted recibe el periódico en la mañana doblado o metido en una funda, hasta que usted no lo saque, lo desenrolla. Usted no puede leer ese periódico, ¿verdad que no? No. Para que la información se lea, la estructura debe ser lineal. Una estructura libre. Ahora, el RNA ribosomal va a formar parte de los ribosomas. Por lo tanto, su peso molecular es intermedio. Él tiene una función estructural, aunque hemos encontrado que algunos de esos RNA tienen actividad enzimática. Enzimática no, catalítica. Actividad catalítica. Y después la vamos a ver. También en la próxima, en las enzimas la vamos a ver. Ahora, esta estructura es una estructura al azar. No es una estructura definida, porque es lo que va a combinarse con proteínas para formar esas estructuras que ustedes ven ahí. Este es el ribosoma. La parte de arriba es ribosoma mayor y la parte de abajo ribosoma menor. Su unidad mayor o su unidad grande, su unidad menor o como le llaman ahí, su unidad pequeña. Miren, una estructura totalmente al azar. Los españoles le dicen estructura azarosa. Porque para ellos azaroso no significa nada. Pero maestra, ¿por qué tanta cosa con esta Claro que palabra? lo dicen. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho como manejar bien las palabras, porque a mí no me gusta hablar mal y me gusta saber el significado. Y a veces se utiliza azaroso en un contexto que no es ofensivo. No, la azarosa no es ofensivo. Azarosa significa una estructura al azar. Sí. Pero para nosotros tiene un significado. Tú lo dices en España, para ellos no tiene significado. Okay. En otros países eso no tiene significado. Por ejemplo, ustedes saben, yo estudié en Cuba, la maestría en bioquímica yo la hice en Cuba. Y hace muchos años, historia patria. Y entonces, allá, tú decir bollo es lo mismo que cuca.
Ay, Dios mío. Entonces yo fui a la tienda y dije, deme un bollo de hilo. Ay, hombre, ay, maestra. Es que no venden ese tipo de bollo. Profe, hay un lugar que dicen también de que cuchara significa eso. En Venezuela. Ah, de que cuchara, y hay otro sitio que no se puede decir que como papaya o lechuga, no sé, porque también sirve como una mala palabra, algo así. Yo me quedé como que... O por ejemplo, también en Colombia, mamar gallo es hacer chiste. Aquí tú no puedes decir eso. Ah, Que te mira mal. claro. No. Fíjense que el idioma es muy rico y en cada región tiene su regionalismo y tiene que ver con la cultura de ese país. Sus jergas y su propio dialecto, o sea. Exactamente. Por ejemplo, profesora, en México, los mexicanos no dicen bizcocho, dicen pastel, porque para ellos el bizcocho también significa la parte íntima de la mujer. Y también no dicen de que deme un chin, es dame un poco. Oh, sí, porque el chin de seguro es algo malo. Y en Cuba también es malo. No es malo, pero bizcocho para ellos es cake, no bizcocho. El bizcocho ya casi nada menos nosotros que usamos bizcocho, ¿ustedes sabían? Espero que ustedes vean que hay que conocer a veces las ideas en cada diferente país. Los idiomas son así, tienen regionalismos. Miren aquí la estructura del RNA, ribosomal. Aquí estamos comparando el procariota con el eucariota. Fíjense que los procariotas son los que están en las bacterias. Y esta es su unidad mayor y su unidad menor. Cuando se combinan, cada una tiene un tamaño. El tamaño es este, la S mayúscula, 50S o 30S. Pero cuando ellos se combinan, forman un 70S, se pierde algo. En los eucariotas, la mayor es 60S y la menor 40S. Y cuando se combinan, se pierde también y se forma uno de 80S. Ustedes me dicen, ¿qué significa la S? La S es una medida de tamaño. El nombre es Svedberg, un investigador que se apellidaba Svedberg, y esta es una medida de centrifugación. Cuando tú preparas esas moléculas, que son moléculas pequeñas, la prepara en la centrífuga, entonces él le puso esa medida, 50 Svedberg o 30 Svedberg, que tiene su idea, tiene que ver con el tamaño de esas partículas tan pequeñitas. Miren aquí que esta su unidad mayor tiene diferentes RNA de ribosomal, unos más grandes que otros, ¿lo ven? Claro, ustedes tienen que poder entender estas ideas porque a veces, y principalmente también cuando veamos la unidad de genética molecular, ahí vamos a ver cómo trabaja la síntesis de proteína, primero en el ribosoma procariota y después en el eucariota. Si yo, por ejemplo, le pongo su unidad 70S, ya ustedes tienen que saber que nos estamos refiriendo a ribosoma procariótico. Si le ponemos una unidad 80S, ya saben que se refiere al ribosoma eucariótico. O si le pongo 50S y 60S, es la unidad mayor de ambos. Por eso tienen que conocer este cuadrito, ¿eh? Pero también tenemos el RNA de transferencia o también soluble. Soluble porque se veía que estaba ahí, pero no se sabía, era un RNA soluble. Después ellos se dieron cuenta que este RNA es el que se une al aminoácido y lo lleva a la síntesis de proteína. Para él poder, es el más pequeñito, por eso dice menor peso molecular. Y para él poder unirse al aminoácido y poder ir a la síntesis de proteína al ribosoma, él debe tener algunos espacios diferentes. Por eso él toma esa estructura, que es la estructura de hoja de trébol. Acuérdense que es una sola cadenita. Si esa cadenita y algunos espacios se van uniendo de manera complementaria, porque aquí haya una adenina y aquí un uracilo,
aquí una guanina, aquí una citosina, se van uniendo, mírenlo aquí, los puentes de hidrógeno, pero siempre van a haber espacios que no pueden unirse porque ahí hay bases nitrogenadas raras de las que yo les enseñé, que pueden ser purínicas o pirimidínicas. Al haber en estos espacios bases nitrogenadas raras, se forman los llamados bucles, o también le llaman brazos, o también le llaman asas. Esos espacios que están ahí, que son espacios donde no hay complementación, no hay complementariedad, porque hay bases nitrogenadas raras. Entonces, estos espacios le van a servir para hacer su trabajo. Miren cómo dice aquí. Este brazo lo va a reconocer la enzima que le pega el aminoácido, que se llama aminoacil, es una transferencia sintetasa. Aquí vamos a tener el anticodón, que ese es un triplete complementario al codón y le va a permitir participar en la síntesis de proteína, porque a través de esto él se une al RNA mensajero, y eso lo vamos a ver en la última unidad. En este lado reconoce al ribosoma, y en este extremo, el 3', se une el aminoácido. Y ese es el objetivo. Él es, como dice ahí, un adaptador molecular que me va a unir el aminoácido y a ir al ribosoma a unirse con el RNA mensajero para poder sintetizar la proteína. Entonces, si esa proteína lleva 50 aminoácidos, pues deben de entrar 50 RNA transferencias transportando cada uno el aminoácido. ¿Están conmigo? Sí, profe. Esa es una estructura ya secundaria. Esta es la estructura secundaria del RNA de transferencia. Su hoja de trébol. Y es también la misma terciaria, porque en la terciaria ya lo que hace una conformación un poco rara, pero es prácticamente lo mismo. Miren aquí, en este cuadrito, yo quise que ustedes vieran las diferencias estructurales entre los diferentes tipos de RNA. Entonces, ¿por qué puede tener tantas funciones diferentes? Porque puede tomar diferentes estructuras. El DNA solamente tiene una función: almacenar y transmitir la información genética. Por eso él se guarda como una caja blindada, bien encerrado y trancado ahí en el cromosoma. Y cuando lo sacamos es para que esa información genética enviarla en esta molécula que es el RNA mensajero. Él ni se mueve del núcleo, él va a mandar la información con el RNA mensajero. Y ese RNA mensajero va a participar en la síntesis de proteína. Pero también va a formar, el DNA va a formar al RNA de transferencia y al RNA ribosomal. Y los van a enviar todos para el citoplasma para que trabajen y reproduzcan la información que él tiene. Pero él la tiene guardada, él está escondido en el núcleo. Él no sale al citoplasma, ¿eh? Por eso su estructura solamente tiene una función: almacenar y transmitir la información genética. Como tienen 3 estructuras diferentes, hay 3 tipos, cada uno con una función, pues cada uno con una estructura. Y este esquemita que está aquí me lo preparó un alumno en UNIBE y siempre lo utilizo porque está muy bonito. Oh, pero le falta una aquí abajo. Ay, la de aquí abajo no se ve. ¿Y qué le pasó? Ay, hombre, me le falta. Ahí había otra, una sola cadena. Parece que se me borró. Mira, a mí se me ha borrado muchísimas cosas. Va a tener que revisarlo todo para el próximo semestre, digo. ¿A ustedes se le ve bien en la suya? No. No se ve. No, maestro, también está borrado. No se ve nada. ¿No se ve nada? O sea, está vacío, vacío. Sí se ve la diapositiva, sí se ve, lo que no se ve el cuadrito de abajo.
Muy bien. Excelente. Entonces, yo quería enseñarles algo aquí. Yo lo vamos a ver en la genética molecular, pero quiero que ustedes lo tengan aquí más o menos definido. Miren aquí, esta estructura que está aquí es de la timina y este es del uracilo. La primera base nitrogenada que se forma de las pirimidínicas es el uracilo. Y a partir de él se forma la timina añadiéndole este grupo metilo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Si nosotros comparamos, ay hombre, yo creo que no las tengo aquí, pero quería comparar esto. Bueno, vamos a compararlo aquí, que aquí sí la tenemos. Ah, no está el uracilo, pero está la citosina. No la tengo, ¿no? Pero bueno. Miren la citosina. Acuérdense de la estructura. No, ¿qué va? Espérense, que vamos a buscar algo que yo quiero que ustedes vean. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos las bases pirimidínicas. Timina, citosina y uracilo. Este es el uracilo. Miren que la diferencia es ese grupo metilo. ¿Qué ocurre? Si el DNA tuviera uracilo, fuera muy fácil mutar. Fíjense que ahora mismo hay muchísimo, y vamos a verlo en esa unidad última, hay muchos mecanismos que controlan el que no se produzca una mutación, un cambio importante en la estructura del DNA. Y aún así, miren todas las enfermedades que encontramos en el camino. Hay más de 5.000 errores innatos, problemas del DNA. Y errores innatos hay más de 5.000, 3.000 y pico. Errores innatos de metabolismo, ¿verdad? Y esos errores innatos es por cambios en bases nitrogenadas. Si no existiera la timina, el DNA pudiera tener muchos errores cuando se duplica. ¿Por qué? Porque estas son las dos bases nitrogenadas normales, la citosina y el uracilo. Pero ¿qué ocurre? Hay muchos procesos que me van a quitar el grupo amino de la citosina. Eso es uno de los procesos que alteran la estructura del DNA y es la desaminación de la citosina. Al desaminar la citosina, ¿en qué se convierte? En uracilo. Si el DNA tuviera uracilo y no timina, cada vez que una citosina se desamina, no sabríamos que ahí había citosina, porque se hubiera convertido en uracilo, que también forma parte de él. Por eso, esta timina se ha formado especialmente para que cuando ésta se desamine y me produzca uracilo, las enzimas, que son las que vigilan que el DNA esté correcto, dicen, pero aquí hay un uracilo, lo rompen y lo cambian. Porque saben que donde hay uracilo, lo que debe de ir es citosina. Y esto es una de las características que me va a apoyar la fidelidad en la duplicación del DNA. ¿Entendieron o hablé demasiado raro? ¿Entendieron? Bueno. Tenemos un artículo que habla sobre él y después yo se lo puse en una de las tareas para que ustedes lo disfruten. Lo van a leer y lo van a disfrutar, pero quise explicárselo para que ustedes puedan entender esa idea.
¿Ok?